Creo que para mucha gente saber dibujar es como saber cantar. Ya, ¿cómo eso? Porque igual que saber cantar es algo como, bueno, algo entretenido, pero es algo que requiere cierto talento. Mm, ya, es como algo que uno tiene que tener como el don para saber dibujar, como uno dice, uno tiene que tener la voz para saber cantar. Claro, como que tienes que tener dedos para el piano. Y si no, no podéis tocar Sí, piano. dejo para el piano, manos para el dibujo. Sí, y más allá de eso, ya digamos que sabes dibujar o sabes cantar, naciste con ese talento, la gente lo ve como algo que no es tan importante, es como entretenido, pero no es importante para tu vida. Es como una gracia en verdad, más que una herramienta. Ya, creo que te cacho. Es como si no eres cantante profesional, cantar es simpático en el karaoke. Si no eres un dibujante profesional, buena onda, podría ser como unos monos, pero no es algo que te va a ser útil en la vida. Exacto. Creo que eso no es verdad. Creo que el dibujo es una herramienta como cualquier otra que prácticamente todo el mundo debería aprender. Ya, me dices que según tú el dibujo debería ser una herramienta para toda persona. Argumenta tu caso, porque según yo esto no está muy lejos de cómo son las cosas hoy en día. Ya, mira, tal vez si es que llego y te digo, todo el mundo debería saber dibujar, suena como algo súper extraño. Mm, Pero te lo planteo de esta forma. Creo que todo el mundo se beneficiaría de tener la herramienta del dibujo en su rubro laboral. ya. Empieza a sonar más razonable, pero mi cerebro de una se va a los casos extremos, como pienso como ya, por ejemplo, un ingeniero puede ser un artista definitivamente, después como un abogado, un gaffiter. Y ahí es donde empieza a caérseme la idea. Sí, yo creo que obviamente no todo el mundo se va a beneficiar así demasiado por saber dibujar, pero creo que es una buena herramienta que tener. Ujú. Y tú me mencionas, por ejemplo, un ingeniero. Yo creo que esa gente sí se beneficiaría mucho de saber dibujar. Y yo creo que casi nadie le toma la importancia que tiene. Y yo creo que la vara está incluso más baja. Yo ¿Ya? creo que hay gente en las industrias creativas que siente que el dibujo es algo más o menos innecesario. Y que lo siente como una gracia que tú puedes saber hacer, pero como que no es como que lo vaya a ocupar en mi vida como de verdad. Claro, como gente en la industria creativa diciendo, mira, simpático y todo, pero yo estoy buscando a alguien con habilidades de verdad, o habilidades duras, o habilidades prácticas. No necesariamente saber dibujar. Claro, claro, y no como, no necesariamente como dices tú, como estoy buscando, como si yo fuera a contratar, sino que gente como que personalmente cree eso como para sí mismo. Por ejemplo, muchas veces en la universidad nos enseñaron cosas que uno decía como, oye, ¿para qué me está enseñando esto? ¿Por qué? Mira, nuestras carreras son bastante largas y tenemos hartos cursos que yo personalmente no recuerdo que hayan sido muy útiles. Y esto depende un poco de qué es lo que hiciste en tu futuro, etcétera. Pero nosotros tuvimos 2 semestres de dibujo y me Ujú. consta que compañeros diseñadores que ahora se dedican a hacer diseño gráfico, diseño industriales, no lo usan para nada. Entonces ahí es como, ya, y si diseñadores no lo usan, ¿cómo Ujú. saltamos al punto de decir, mira, un gaffiter yo creo que debería aprender a dibujar? Claro, claro. Sí, yo creo que el problema ahí es que, y estamos hablando de industrias creativas, ni siquiera hemos dado el salto a gente con otros rubros. Ujú. El problema ahí yo creo que está en que se ve como algo ineficiente, innecesario y un poco anticuado, que te lo Mm, tienen que enseñar como por una cosa romántica, casi. ya. Por ejemplo, es como saber hacer caligrafía. Yo ya sé escribir a mano y encuentro que hacer caligrafía es súper bonito y es súper choro, pero no es como necesario. Creo que otro buen ejemplo de nuestra educación particular, nosotros cuando teníamos que hacer planos, planimetrías, el primer año nos partieron Mm, enseñando a hacer planos a mano, regla y lápiz, sí. etcétera, en vez de usar AutoCAD o cualquier programa como una persona civilizada. Que entiendo el rollo, entiendo que es romántico, entiendo que te enseña a ser pulcro, etcétera, pero definitivamente no era necesario pasar un año haciendo planos a mano para después que te metan AutoCAD y estáis medio perdido. Claro, sí, eso es un súper buen ejemplo. Hoy en día eso sí está obsoleto. Y Mm, eso en el mundo laboral nadie lo va a hacer.
A menos que sea como un fin en sí mismo, como qué entretenido es el plano a mano, pero Pero tú aseguras que dibujo no cae en esta categoría. yo creo que es distinto. Mira, sigamos con el ejemplo de hacer planos a mano. Ujú. Cuando tú estabas en ese curso y alguien levantaba la mano y decía, profe, ¿para qué hay que aprender a hacer esto? ¿Qué es lo que decía el profe? ¿Cuál era la justificación? Era como algo así como que tenemos que entender la lógica, que tenemos que aprender a ser pulcros, tal vez, como organizados, o ayuda a entender el proceso. No sé. Ya, Siéndote justo, no me acuerdo. No me o acuerdo sea, realmente cuál era el rollo. tú estudiaste diseño, pasaste por ese curso y no me podríais decir para qué sirve. No, te puedo decir que saqué cosas de ello, como si aprendí a ser más ordenado, a hacer planos bien. Y aparte es verdad que tomarse el tiempo, porque en AutoCAD es todo súper rápido, tomarse el tiempo ayuda a entender el proceso, pero yo te diría que me causó más problemas que beneficios. Ahora, otro caso. Ujú. Cuando alguien en el curso de dibujo levantaba la mano y decía, profe, ¿para qué estamos aprendiendo esto? ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué aprendemos a dibujar? Mi respuesta más directa, lo primero que se me vino a la cabeza sería un poco para entender sobre cómo visualizar objetos. Como ¿Ya? nosotros éramos diseñadores y gráficos industriales, una buena parte de tu trabajo es cómo visualizar una idea que no está, que no existe. Entonces, los profesores nos vendieron el dibujo como la forma más rápida para agarrar algo que está en tu cerebro y generar una versión visual de este concepto. No sé si es lo que tenías en mente. O sea, es una parte de por qué aprendemos a dibujar. Y, si te das cuenta, lo tienes mucho más claro y algo mucho más puntual que Ujú. saber hacer planos a mano. Y no es porque sea bonito, sino porque es una herramienta súper útil. Mira, te refresco la memoria. Nos enseñan a dibujar. Uno, una razón es porque el dibujo es una herramienta que te permite visualizar algo que tienes en tu cabeza de una forma fácil y rápida. Ujú. Ahora, obviamente, es fácil y rápido cuando sabes dibujar, porque cuando no sabes dibujar es súper difícil. Claro. Pero una vez que tienes esa herramienta, es una forma muy rápida de visualizar una idea que tienes. Paso 2. Es una forma muy rápida de mostrarle una idea que tú tienes a alguien. Ujú. Ya, entiendo un poco lo que ibas. Quiero dejar en claro que nosotros éramos ayudantes de este curso, que yo no logre acordarme de lo que estábamos enseñando ¿Verdad? es un pecado gigante. Pero sí, es verdad, o sea, no solo uno bajar mis ideas a la cabeza en un papel, pero sino también personas que están trabajando conmigo que puedan ver lo que yo estoy tratando de escribir. Otra cosa que nos enseñaban era la habilidad de poder tomar notas visuales, de poder hacer dibujos rápidos. Ujú. Como no necesariamente hacer dibujos muy detallados, sino que poder hacer un dibujo rápido que mantenga una idea para yo poder revisar mi cuaderno después y ver a lo que me refería. Muchas veces, describir la idea que uno tiene con palabras omite detalles, es incompleto y es mucho más fácil y rápido mostrar la imagen nomás. Ujú. Y siendo súper concreto, no, porque tal vez esto suena como súper abstracto, súper como, no sé, conceptual, pero Mm. siendo súper concreto, cuando discuto en mi pega cosas como de ingeniería mecánica, como súper puntuales, como, mire, el perno tiene que estar acá, tiene que haber una lengüeta que no sé qué, todo eso, si es que yo no supiera dibujar, tendría que anotarlo o hacer unos dibujos horribles que después no voy a entender. Mm. Pero como sé más o menos dibujar, puedo hacer un esquema rápido, entender lo que tengo que hacer y después voy y lo hago. Y es una herramienta súper, súper útil, como del día a día. No es algo esotérico, como demasiado artístico, sino que algo súper práctico. Este punto a mí me calza mucho porque en mi trabajo, en el día a día, yo no estoy rodeado de diseñadores, de hecho soy el único. Mi Hmm. team en general son ingenieros. Entonces, cuando estamos hablando de piezas específicas, de elementos o detalles, no soy yo el único que tiene que terminar agarrando un lápiz y papel para poder describir algo, sino que somos todos. Como hay algún momento donde alguien dice, ya, no estamos entendiendo esto, vamos a la pizarra. Y en general soy yo el que termina haciendo los esquemas porque nadie más puede hacerlos Ujú. y que se entiendan bien. Como no es necesariamente un producto, no nada tiene que verse bonito, sino necesitamos que haya una idea que no podemos concretar porque necesitamos un elemento visual.
y decirle al bicho que vaya a dibujar a la pizarra es la forma más rápida que el equipo tiene. Eso es un súper buen ejemplo de cómo saber dibujar es una herramienta práctica. Mm, ¿Tus compañeros son todos diseñadores? No, son ingenieros, ¿no? sí, así es. Y claro, ninguno tuvo ningún tipo de herramienta de dibujo o de entrenamiento, pero la mayoría tiene algún tipo de relación con el dibujo, como es, por ejemplo, saben hacer dibujos técnicos, saben hacer planos. Pero si ellos tuvieran que hacer un esquema, lo primero que harían sería ir a un modelo Ujú. 3D o se lanzan directo a AutoCAD. Entonces, cuando estamos en momentos de discusiones o tratar de evaluar diferentes opciones, no es raro que vengan a mí y me dicen, oye, bicho, podéis tratar de dibujar esto, hacer un esquema rápido para poder explicarlo a otra persona, ponerlo en un reporte. Ya, entonces ahora, habiendo dicho todo esto, te puedes imaginar que el dibujo puede ser una herramienta súper útil para todo el mundo, en verdad, en las áreas creativas, como no solo diseñadores, sino que también si eres publicista, tal vez si eres audiovisual, saber hacer un storyboard, por ejemplo, es algo que te puede ser de muchísima ayuda. Saber hacer un esquema de cómo hay que sacar una foto también. Creo que vale la pena mencionar la diferencia entre lo que nosotros nos estamos refiriendo en este estilo de dibujo versus lo que yo creo que la mayoría de las personas piensa cuando piensa en saber dibujar, ¿no? Cuando yo le pregunto a alguien como, oye, ¿sabes dibujar? Ellos en su cerebro piensan en arte o tal vez un dibujo súper complejo y estilizado, versus lo que nosotros estamos hablando ahora, que son, sí, puede que llegue a ser dibujos complejos, pero al fin y al cabo es la habilidad de hacer un esquema visual. Sí, yo creo que ahí está más o menos la raíz del problema. Ya. De partida, como decías tú, saber dibujar te permite expresarte visualmente, no solo con el lápiz y papel, sino que siento que te ayuda a desarrollar herramientas para tú poder pensar de una manera visual de una manera más fácil. Por ejemplo, yo creo que una persona que sabe dibujar le va a quedar mejor el PowerPoint en el momento de hacerlo. Y no necesariamente le tienes que incluir ningún dibujo, sino que estás acostumbrado a pensar visualmente una idea antes de ponerla en el medio que la tienes que poner, ya sea dibujo o ya sea un esquema o lo que sea. Ujú. Y por el otro lado está esto de que si el dibujo está hoy en día muy relacionado con el arte y no es necesariamente así. Yo creo que el dibujo puede ser una herramienta igual de técnica como cualquier otra herramienta que uno usa en el día a día, como no sé, como saber cocinar, por ejemplo, como saber usar Excel, no sé, que es algo que se puede aprender, que no requiere tener como talento innato, que claro, tal vez si quieres dedicarte a la ilustración o ser un gran artista visual, tal vez sí vale la pena como desde chico saber dibujar y perfeccionar tu técnica, lo que sea, pero una persona común y corriente sí se puede beneficiar de saber dibujar. Me gustó harto tu ejemplo con el Excel, porque el Excel es un mundo. Y hay gente Ujú, que en toda oficina hay alguien que es como el brujo del Excel, el que se maneja con todos los detalles ujú, y que conoce como en profundidad todo. Pero en la mayoría de las pegas te van a pedir un conocimiento básico de Excel, porque ujú. es muy importante que la gente sepa operar uno, como manejar un Excel, porque es importante para el trabajo. Ujú. Entonces, es un buen punto como para distinguir los niveles de habilidades de dibujo que uno podría requerir. Como es muy distinto decir, mira, necesito a alguien que pueda expresar algo en un pequeño sketch o en un dibujo rápido, pero que sea legible, versus necesito un ilustrador profesional o alguien que tenga un estilo pulido a través de años de práctica. Sí, yo creo que el dibujo es algo que está en la mente de la gente como algo súper misterioso, súper artístico. Como que hay muchas malas concepciones, siento. Mira, sígueme con esto. Dale. El dibujo hoy en día se relaciona muy directamente con el arte. Como que el dibujo es una habilidad artística o creativa. Que es verdad. Pero siento que las habilidades creativas tienen como esta aura de que son habilidades de autoexpresión, porque el arte hoy en día se relaciona con la autoexpresión, los sentimientos, no sé. Pero el dibujo no es necesariamente una habilidad de autoexpresión, sino que hoy en día se relaciona con el arte, que se relaciona con la autoexpresión. Entonces, para alguien común y corriente, que yo voy y le digo como, oye, es importante que sepas dibujar para tu día a día.
tal vez siente que es como que, ¿qué me está diciendo este tipo? ¿Que tengo que ser más artístico? ¿Que tengo que...? Sí, yo no soy artista, yo soy una persona de números o algo así. Claro, claro, como, ok, sabré dibujar, no sé, unas flores, sé dibujar una casita, pero así como para el día a día, como para algo importante, no tengo ese hobby. Y creo que esta visión de que el dibujo es algo como innatamente artístico, es algo como de la época en que vivimos nomás. Antes el dibujo, e incluso el arte también, era una herramienta como cualquier otra. Las pinturas, por ejemplo, que se hacían en las iglesias, no era para que el artista que lo hizo se autoexpresara, sino que era para poner ahí una imagen de lo que estaban hablando en la iglesia. Los científicos sabían dibujar en general. Gente que, no sé, que estudiaba botánica, tenía que saber dibujar porque tenía que generar imágenes de lo que estaba estudiando, del experimento que estaba haciendo, y era también una habilidad como cualquier otra. No tenía que ver con su autoexpresión. El ejemplo clásico de esto son los dibujos de Da Vinci, que está bien, Claro, es él típico. además de ingeniero era un artista, pero cuando uno ve estos apuntes todos locos con los helicópteros y la cosa, esos no eran apuntes para el resto del mundo, eran para él y tal vez las personas que trabajaban con él. Pero era una necesidad que él tenía y como era artista además tenía la habilidad de hacerlo, de poder expresar ciertas ideas que palabras no eran suficientes. Claro, claro. Entonces, este es el rollo. Antes de la revolución industrial, básicamente, generar imágenes, no necesariamente desde la autoexpresión, sino que tener imágenes de un lugar, tener imágenes de una persona, generar imágenes en general, era algo que hacían los artistas y que era una habilidad como cualquier Hmm. otra y que gente en muchos rubros tenía. Gente que, claro, que trabajaba en ciencia, en ingeniería, en lo que sea, tenía que saber dibujar. Pero después de que se crea, no sé, la imprenta, por ejemplo, y hacer imágenes se hace algo como mecánico, el mundo del arte empieza a dejar atrás esa como artesanía, por decir así, y empieza a explorar otros temas, como ahora la técnica ya no es un tema, sino que lo que importa acá es el concepto, por decir así. No por nada, el Claro. arte conceptual sale después de la revolución industrial y no antes, porque se sienten como que ya Hmm. no está esta limitación técnica de generar imágenes. Claro, y podemos volver a más atrás, o sea, hasta hace, al menos en términos de historia, hasta hace no demasiado tiempo, cuando tú querías presentarle a alguien una descripción de un lugar, o lo escribías o lo dibujabas, porque una foto no era una opción. Claro, claro, Entonces, la habilidad de poder expresar visualmente una idea era bien importante en la vida cotidiana. claro. Y de hecho eso yo lo encuentro súper interesante, esa idea de que después de que sale la foto y la gente puede hacerse un retrato sin necesidad de un artista, los artistas empiezan a explorar otras cosas, empiezan a decir, ok, ¿qué puedo hacer yo que no puede hacer la foto? Y empiezan a experimentar Mm, con, no sé, el arte más abstracto, más conceptual, con arte, no sé, que explora otras temáticas, pero la técnica no es algo tan importante. Y obviamente eso se extrapola hasta el arte de hoy en día, que la gente va al museo y dice como, oye, no entiendo nada porque hay... ¿Qué es esto? Y eso es lo que se imagina la gente cuando piensa en arte, tal vez. Entonces yo voy y le digo a un audiovisual y le digo como, oye, tienes que saber dibujar. El tipo me va a decir como, no, pero ¿qué estáis hablando? Claro, sí, para el común de los mortales, cuando piensas en saber dibujar, lo vinculas no solo con arte, sino con arte postmoderno. No solo estás vinculando con una habilidad vagamente, para la mayoría de las personas, innecesaria, sino también con una como personalidad y con un hábito que ya no, per se no tiene la mejor reputación al día de hoy. Eh, Así podemos entender un poco por qué la gente mira tan para abajo la idea de dibujar, pero creo que me mm, gustaría preguntarte, como ya, resumiendo un poco el asunto. ¿Por qué alguien que no es un artista debería saber dibujar? ¿Cuáles son punto a punto las habilidades prácticas que vienen con aprender a dibujar? ya, mira, como decíamos antes, si trabajas en las áreas creativas, saber dibujar puede ser una herramienta súper, súper útil para poder sacar tus ideas, para poder mostrarle tus ideas a otra persona y para poder anotar cosas visualmente.
Eso Ujú, como en un punto súper práctico. claro. Por ejemplo, yo cuando me siento a diseñar algo, y yo no soy diseñador gráfico, que ellos sí trabajan muy directamente con imágenes planas. Yo soy diseñador industrial. Y cuando me siento a diseñar algo, muchas veces hago un montón de dibujitos como para sacarme las ideas que tengo en la cabeza. Y en Mm, ese proceso de hacer dibujitos, sí empiezo a encontrar errores o cosas que me gustaría cambiar o cosas que no me había dado cuenta si es que no las hubiera dibujado antes. Muchas veces te dicen en diseño industrial, equivócate barato y equivócate lo antes posible. claro. Porque si es que tengo mi idea en la cabeza y voy directo a hacer el modelo 3D y lo mando a fabricar y hago 1000 y después me llegan y están todos malos, es algo que pude haber evitado mucho antes. Y el dibujo es una barrera antes de hacer el diseño en sí mismo. Y que para mí es demasiado, demasiado útil. Sí, es algo también que mencionaste, también tiene un poco que ver con la velocidad en lo que un dibujo se estructura. El dibujo hasta el día de hoy, con las herramientas que tenemos, sigue siendo la forma más rápida que tenemos para concretar una idea que tenemos al aire. Por eso la gente que hace publicidad o que hace cine hace un storyboard antes de empezar a grabar, porque esto te permite evaluar las cosas de forma concreta y rápido. Porque un modelo, al fin y al cabo, si haces un modelo 3D no estás gastando dinero, pero estás gastando mucho tiempo. Entonces esto te permite un poco ir puliendo las ideas antes de empezar a invertir tu tiempo en algo. Yo creo que es importante eso que dices, que es como la mejor herramienta hasta el momento, más o menos, porque alguien te podría levantar la mano y decir como ya, y si lo hago con inteligencia artificial, mucho más fácil, ¿o no? Mucho más rápido. Sí, efectivamente. Yo creo que las imágenes que se hacen con inteligencia artificial sí tienen, se hacen muy rápido y tienen mucho detalle y pueden ser muy fotorrealistas. Pero el problema que le encuentro es que de partida uno no tiene mucho control sobre esas imágenes y uno puede estar harto rato tratando de que el robot haga exactamente la imagen que uno tiene en la cabeza. Y el otro problema es que esas imágenes tienen mucho, mucho detalle. Y creo que una de las fuerzas del dibujo es que no requiere tanto detalle, Mm, sino que puede ser esquemático y puede ser mucho más simple para tú poder comunicar una idea o anotar una idea visual. Y eso yo creo que es algo bueno. Y hacer imágenes tan detalladas puede llegar a ser innecesario. Entonces, volviendo a lo que decíamos antes, yo creo que sí hay cosas súper prácticas. Por ejemplo, en mi caso, como diseñador industrial, que el dibujo puede ser una herramienta súper útil. Ahora, para alguien que no trabaja en industrias creativas, yo creo que el dibujo, además de estas herramientas súper prácticas, tiene como meta aprendizajes, por decirlo así, mm. como cosas extra que uno aprende cuando aprende a dibujar o uno aprende dibujando, que pueden ser súper útiles para el día a día. Por ejemplo, creo que aprender a dibujar te ayuda a pensar de una forma mucho más visual. Mm. Yo creo que de eso yo creo que todo el mundo se podría beneficiar, no solo gente de la industria creativa. ¿Tienes algún ejemplo en mente de cómo alguien que de verdad no toca las industrias creativas en su mundo laboral podría beneficiarse por tener una forma de pensar un poco más visual? Obvio que sí. Ya, tal vez te pongo dos ejemplos. Uno, el primero que se me viene a la mente, tal vez un poco muy cercano al diseño todavía, Ujú. pero imagina un mundo de fantasía, un mundo increíble, en el que tu cliente se imagina lo que vas a hacer antes de que lo hagas. Ah, qué lindo que es soñar. La mayor problemática que uno tiene con un cliente es que él te dice, mira, quiero más o menos esto. Y tú dices, ok, lo entendí perfecto. Lo haces y llegas con el resultado y el tipo te dice, ¿qué es esto? No, 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 yo me estaba imaginando otra cosa, nada que ver. Mm. Si esa persona se hubiera podido imaginar o hubiera sido una persona que piensa de una forma un poco más visual, le hubiera permitido ponerlo en palabras de una forma mucho mejor y hacer la pega mucho más eficiente al final del día. Claro, qué ganas de que esta persona, el cliente, tenga la habilidad de poder hacerme algún pequeño bosquejo o algún tipo de imagen antes, no solo para que yo lo pueda entender bien, pero para que él también entienda lo que está hablando. Y creo que esto se conecta a lo que yo creo que es una de las partes más útiles para una persona que no es de las industrias creativas, que es la habilidad de usar imágenes rápidas en elementos de comunicación. Es muy Ujú. usual para gente que esté
por ejemplo, con trabajos técnicos o tal vez áreas un poco más humanistas, de que no todo puede ser presentado en palabras, entonces usamos los recursos que tenemos, como presentar un PowerPoint con fotos. Y el mejor ejemplo de usos visuales es el mapa conceptual. El mapa Ujú. conceptual sí te lo enseñaron cuando chicos, sí es algo que cuando éramos muy chicos nos dijeron, mira, esto es una buena forma de expresar ideas. Pero la gente hoy en día se ve limitada para esto, como solo puedo armarme estos cuadrados con flechas. Entonces, si la gente pudiera tomar un poco apuntes, generando un poco más de imágenes visuales, elementos más complejos, alguien podría tratar de presentar mapas conceptuales o, per se, un PowerPoint harto más complejos, harto más visuales, y tratar de llegar a ideas más complejas en etapas más tempranas en un proceso. Un proceso que no necesariamente es de diseño. Sí, yo creo que eso es algo súper importante. Y para allá iba un poco mi otro ejemplo, que continuando con eso era que independiente si trabajas en un mundo creativo o no, yo creo que en cualquier pega que trabajas con otra gente llega un punto en el que tienes que explicarle algo a alguien. Corta y fome. Y explicarle algo a alguien a veces es gran parte de la pega. Explicarle tu idea a tu jefe, explicarle lo que hay que hacer a la gente que tú estás liderando, lo que sea. Y saber dibujar te puede ayudar, bueno, no solo a saber dibujar, sino que a tener ideas visuales que son mucho más concretas. Y es Mm. una herramienta más para poder explicarle algo a alguien. Y creo que eso sí es algo de lo que cualquier persona se podría beneficiar. Claro, no es que sea la única forma, existen formas, puedes usar otras herramientas, pero definitivamente es una muy buena herramienta para explicar un concepto a otra persona. Sí, yo creo que en un contexto de cualquier empresa en el que tienes que darle una presentación a un grupo grande de gente, a un grupo chico de gente, o explicarle algo hablando a tu compañero de trabajo, saber dibujar sí puede ser de mucha ayuda. Hmm. Y poniéndonos en el escenario de una persona ahora que no es de una industria creativa y que no sabe dibujar, creo que esto es una buena forma de básicamente venderse bien, como decir, mira, te dibujo la idea y se lo pasáis al cliente o a tu jefe, a quien sea que estáis hablando y es como, oh, generó este concepto de la nada y Ya. tiene un buen impacto de poder usar como esta herramienta creativa de una forma bien técnica y seria. Si eres la única persona que dibuja en la mesa, también quedáis bien parado. Ahí estaba en esa situación antes. Muchísimo. Sí. Es muy útil cuando estáis tratando de presentar bien y quedar como, quedar como el rey. Como decir como ya, mira, te lo explico. Y agarráis un papel, lo dibujáis y probablemente el cliente, y per se no el cliente, en mi caso es como el jefe o alguien de otro departamento, se lleva el papel en la mano. Mm, Que está bien, estoy tratando de pintar el mono, pero al fin y al cabo esa persona va a tener en su mano un papel con una idea que yo estaba presentando. Y esa idea probablemente se quede más de cualquier palabra en un PowerPoint o cualquier discusión que hayamos tenido. Mira, siento que el dibujo es una habilidad y una herramienta que todo el mundo tiene desde que es muy chico. Todos los niños aprenden a dibujar. Lo pasan muy bien dibujando. Y ocupan el dibujo para todas estas cosas que hemos estado diciendo. Hmm. Cuando un niño llega y te quiere contar algo, por ejemplo, que le pasó, o algo que se está imaginando, o básicamente todo lo que ya hemos hablado, el niño llega con un lápiz y un papel y te empieza a dibujar y te dice, mira, quiero hacer un mono que sea así, papá, y te lo dibuja. O te dice, mira, el otro día estaba con mi amigo y ta. No sé, y te hace un dibujo. Y siento que los niños ocupan la herramienta del dibujo como uno la debería usar, como una herramienta más para entender las ideas que uno tiene en la cabeza y explicársela a la otra gente. Y en la medida que el niño crece, empieza a sentir que el dibujo es cada vez más algo infantil, tal vez, y quiere como dejar de Mm, lado un poco el dibujo, y llega un punto que los niños como que ya no quieren dibujar, como que no, lo miran como con cierta distancia, y creo que sí el dibujo tiene ese estigma un poco. sí, y creo que ahí es también el punto como de las habilidades de un niño versus las habilidades de un adulto, que hay un poco un problema de expectativas, ¿no? Cuando hay un niño que te está dibujando algo, tú no esperas que el dibujo sea una maravilla porque es un niño. Mm, Pero cuando un adulto te está presentando una idea dibujada, tenemos este estigma de pensar como, no, esto es un adulto, así que tiene que ser un dibujo la raja.
a pesar de que el dibujo que hace un niño sigue expresando la idea. Entonces creo que hartas personas evitan meterse en el mundo del dibujo porque dicen, no dibujo tan bien, no soy tan bueno, cuando no necesitas ser bueno para expresar una idea visualmente. Puede ser el dibujo de un niño y expresa la idea perfectamente. Con todo lo que hemos dicho acá, no esperamos que alguien se vuelva el Da Vinci de ingeniería para poder presentar una idea, sino más bien pulir un poco para poder decir lo que estás pensando. Sí, exacto. Por ejemplo, yo creo que soy un niño que nunca dejó de dibujar, que nunca lo encontré tan infantil, siempre me gustó y dibujé eternamente. Y hasta el día de hoy sí dibujo. Pero me consta que hay mucha gente que deja de dibujar por un periodo grande, tal vez gente que dibujaba en el colegio incluso, y después dice, no, entré a la universidad y dejé de dibujar. También salí de la universidad y dejé de dibujar. Y creo que es una herramienta que vale la pena rescatar. Porque tal vez no Mm. hay que aprender tanto. Tal vez no hay que aprender tanto de dibujo, sino que hay que usarla nomás.